Tema 15. Mandos, repuestos del vehículo y entretenimiento mecánico. 15.1. Mandos del vehículo. Todos los vehículos deben estar dotados de una serie de mandos que se accionan bien con las manos o con los pies. Con los pies. Embrague. Se acciona con el pie izquierdo. Cuando el pedal está suelto, se dice que está embragado. El giro del motor se transmite a las ruedas motrices. Cuando pisamos el pedal, está desembragado. Las ruedas motrices no reciben el movimiento del motor. Freno de servicio. Es el freno de pie. Se acciona con el pie derecho, debiendo procurar frenar con suavidad y lo justo para disminuir la velocidad del vehículo hasta llegar a la detención total del mismo. Este freno deberá actuar sobre todas las ruedas. Acelerador. Este pedal se utiliza con el pie derecho. Cuando lo pisamos aumenta la velocidad de rotación del motor y por lo tanto conseguimos circular más rápidamente. Con las manos. El volante. Orienta las ruedas directrices en la dirección deseada. El volante se deberá coger con ambas manos por su mitad superior, por su parte exterior, suavemente y con firmeza, pero sin agarrotamiento. Los brazos deben quedar semiflexionados y comparándolos con las agujas de un reloj marcarán las 2 menos 10 o las 3 menos cuarto. No se deberán cruzar las manos sobre el volante cuando se esté circulando, ya que se podría perder el control de la dirección. Palanca de cambios de velocidades. Permite al conductor seleccionar la marcha adecuada a las circunstancias del momento, transmitiéndole a las ruedas mayor o menor potencia o velocidad según sea la marcha seleccionada. En la primera, el vehículo tiene mucha fuerza y poca velocidad. A medida que se seleccionan marchas superiores, el vehículo pierde fuerza y gana velocidad. Freno de estacionamiento o freno de mano. Normalmente es una palanca situada entre los dos asientos delanteros que al tirar de ella frena las ruedas traseras. Su finalidad es mantener el vehículo inmovilizado. También podemos usarlo en caso de una avería del freno de servicio. Este freno actúa generalmente sobre las ruedas traseras. El freno de estacionamiento debe estar bien tensado. 15.2. Habitáculo del vehículo y asiento del conductor. El conductor debe encontrarse cómodo en el interior del automóvil, por lo tanto el habitáculo debe tener una temperatura adecuada, es decir, ni mucho frío ni mucho calor. Antes de iniciar la marcha se deberá 1. Regular el asiento y su respaldo para que llegue a los mandos sin dificultad, de forma que cuando accionemos a fondo los pedales, las piernas deben quedar semiflexionadas a la altura de las rodillas. El respaldo estará bien reglado cuando el conductor apoye la espalda sobre él mismo y los brazos queden ligeramente flexionados al coger el volante. No es aconsejable circular demasiado cerca del volante, produce fatiga, cansancio y los movimientos resultan más torpes. 2. Reglar los espejos retrovisores. 3. Abrocharse correctamente el cinturón de seguridad. 15.3. Accesorios, repuestos y herramientas de los vehículos. Todos los vehículos de motor, a excepción de las motocicletas, llevarán una rueda de repuesto o de uso temporal, junto con las herramientas necesarias para el cambio de rueda. Si utilizamos una rueda de uso temporal, solo se permite la circulación hasta el taller más próximo para la reparación de la rueda pinchada y a una velocidad máxima de 80 km/h. 2 dispositivos portátiles de preseñalización de peligro debidamente homologados. Un chaleco reflectante de alta visibilidad que debe ir en el habitáculo del vehículo y ponerse antes de salir del mismo en situaciones de emergencia. Es obligatoria su utilización tanto de día como de noche para cuando salgan del vehículo y ocupen la calzada o arcén de las vías interurbanas. 15.4. Entretenimiento mecánico. Sin duda es fundamental que el conductor de un vehículo conozca brevemente la mecánica de su automóvil y su mantenimiento. Evitará averías mayores en su vehículo y le ayudará a conducir con seguridad. A continuación les explicaremos básicamente el bastidor, el motor con todos los sistemas necesarios para su funcionamiento, el equipo eléctrico y la transmisión. El bastidor. El bastidor es la estructura general de un vehículo que sirve de apoyo a todos sus elementos. Soporta una carrocería, el motor, la transmisión y demás órganos. El bastidor lleva grabado un número de serie, que es el que tiene que figurar en la tarjeta de inspección técnica y en el permiso de circulación del automóvil. Dicho número no puede ser borrado,
ni raspado, ni cambiado sin la autorización del Ministerio de Industria. El motor. El motor es el encargado de transformar una energía cualquiera en energía mecánica o trabajo, es decir, ha de proporcionar al automóvil la energía necesaria para su desplazamiento. Generalmente se utilizan motores térmicos, que son los que transforman la energía de los carburantes, gasolina o gasóleo, aunque en la actualidad cada vez más se están empleando motores más ecológicos. Los motores pueden ser: motor de explosión. Utilizan una mezcla de aire y gasolina inyectada en el cilindro que convierten en trabajo. Motor de combustión o diésel. Utilizan una mezcla de aire y gasoil como fuente de suministro. Motor híbrido. Utiliza combustible y energía eléctrica. Motor eléctrico. Utiliza energía eléctrica. El sistema de alimentación. En los motores térmicos es el encargado de suministrar el combustible y el aire necesario para generar movimiento. Su elemento principal es el filtro del aire. Su función es limpiar de impurezas el aire que posteriormente entrará al motor. Es fundamental que el filtro esté en perfecto estado para alargar la vida del motor. Al mismo tiempo, un filtro de aire sucio hace que se consuma más combustible y aumente la contaminación. Deberemos revisar y limpiar el filtro del aire cada cierto tiempo y sustituirlo siguiendo las indicaciones del fabricante. Cabe destacar que el filtro del aire se ensucia más en verano que en invierno. Otro elemento importante del sistema de alimentación es el ralentí. Es el régimen mínimo de giros o vueltas por minuto a las que se ajusta un motor de combustión interna para permanecer encendido y de forma estable sin la necesidad de suministrarle energía externa a él. Si el ralentí es muy alto, aumenta el consumo y la contaminación, y si es muy bajo, el motor puede llegar a pararse. Cuando vamos a repostar combustible es necesario parar el motor, las luces, la radio y los teléfonos móviles. El sistema de escape. El sistema de escape es el conjunto de órganos que se encarga de recoger los gases producto de la combustión a la salida de los cilindros, conduciéndolos al exterior de tal manera que no perjudiquen ni a las personas ni al medio. Entre otros elementos consta del catalizador, que es el encargado de reducir la cantidad de gases tóxicos generados por el motor que salen al exterior. El catalizador es un dispositivo instalado en el tubo de escape, cerca del motor, ya que ahí los gases mantienen una temperatura elevada. Esta energía calorífica pasa al catalizador y eleva su propia temperatura, circunstancia indispensable para que tenga un óptimo rendimiento que se alcanza entre los 400 y 700 grados centígrados. En un funcionamiento óptimo, el catalizador reduce en más del 95% los gases tóxicos. La vida media de un catalizador es de aproximadamente 150.000 kilómetros. Para obtener su máximo aprovechamiento y eficacia e impedir un deterioro prematuro es imprescindible comprobar con frecuencia la puesta a punto del motor, ya que una inadecuada regulación de la cantidad de carburante inyectado puede provocar que llegue carburante a una gran temperatura sin quemar al catalizador. Esto podría ocasionar que se quemase el catalizador. Comprobar el consumo de aceite, ya que un consumo excesivo de aceite podría obstruirlo. No apurar en exceso el carburante en el depósito, porque puede producirse un suministro irregular del mismo, ocasionando daños al catalizador. No insistir excesivamente en el arranque del motor, ya que puede enviarse carburante sin quemar al monolito, que si se encontrara caliente podría fundirse. Evitar los golpes en los bajos del vehículo, ya que podría provocar la rotura del catalizador. Se debe evitar estacionar el vehículo sobre superficies que tuvieran materiales fácilmente combustibles, como hierba seca, papeles acumulados, etc. Una avería se detectaría por una pérdida de potencia y una aceleración pobre, llegando a producir ruidos en el tubo de escape. Lubricación. Engrase. Las superficies de las piezas del motor, por muy lisas y bien acabadas que parezcan, siempre presentan rugosidades. El rozamiento entre las piezas genera un desgaste de las superficies e incluso podrá provocar la fusión de las superficies entre sí, agarrotamiento o gripaje. Para frenar este problema se interpone entre las superficies de las piezas una película de aceite, de tal manera que forme una cuña que reduzca al mínimo el contacto entre sí y refrigere el motor. El aceite se encuentra en el cárter, parte de abajo del motor. Es impulsado por una bomba hacia todos los puntos que necesitan ser lubricados. Cuando el nivel de aceite está por encima de los niveles mínimos,
el testigo del salpicadero se encuentra apagado y si está por debajo se enciende el indicador rojo. El mantenimiento del sistema de lubricación se basará en comprobación periódica del nivel de aceite en el cárter mediante una varilla indicadora cuyos extremos están, uno fuera del motor y el otro en el interior del cárter. La medición se hará en terreno horizontal, con el motor en frío y debiendo estar comprendido el nivel de aceite entre las marcas de máximo y mínimo de la varilla. En caso de que el nivel esté bajo, debe reponerse el aceite que falte con una de sus mismas características. Sustitución periódica del aceite cuando pierda sus propiedades. Tendremos en cuenta los consejos del fabricante para su sustitución. Esta operación debe realizarse con el vehículo en posición horizontal y el motor parado y caliente. El aceite se vaciará por un tapón situado en el cárter inferior. El aceite usado debe tirarse en los puntos limpios. Sustitución periódica del filtro de aceite. La refrigeración. Debido al funcionamiento del motor, este alcanzará temperaturas muy elevadas. Para evacuar el calor y evitar el gripaje, se recurre a la refrigeración. Se hace circular el líquido refrigerante, agua mezclada con una serie de aditivos que se encuentra depositada en el radiador. Activada por una bomba, llega a las cámaras de agua que están rodeando al motor. En estas cámaras el calor del motor es transmitido al líquido refrigerante. El agua retorna al radiador, donde volverá a enfriarse por medio de un ventilador. Una vez enfriada, la bomba la volverá a enviar nuevamente al motor, repitiéndose el ciclo y así sucesivamente. El circuito cerrado o sellado está formado por las cámaras de agua, el radiador y el vaso de expansión. Este vaso comunica con el circuito de refrigeración, el cual se debe comprobar periódicamente y llenarlo cuando sea necesario. El nivel del agua debe estar entre las marcas máximo y mínimo que contiene dicho vaso. Cualquier fallo en la refrigeración puede aumentar el consumo de combustible. Deberemos comprobar que no existen fugas en el circuito. Cambiaremos el líquido cuando lo indique el fabricante y es muy importante que se le añada líquido aditivo anticongelante si vamos a circular por zonas con bajas temperaturas. Sistema eléctrico. Los motores necesitan electricidad para su funcionamiento. La corriente que utilizan los motores es de 12 voltios y es producida por un generador de corriente llamado alternador. El alternador se encarga de generar y transformar la corriente alterna con el motor en marcha. Cuando el motor está parado, el generador no produce corriente, sino que es la batería la que se encarga de suministrarla. La batería es un acumulador de corriente eléctrica cuya misión, entre otras, es suministrar corriente al motor de arranque, al sistema de encendido y al equipo eléctrico del vehículo cuando éste no está en marcha. La batería está compuesta por una serie de placas de plomo positivas y negativas, aisladas por unos separadores, formando vasos conectados en serie que suministran 2 voltios cada uno de ellos, por lo que una batería de 6 vasos suministra 12 voltios. Estos vasos están sumergidos en una disolución de ácido sulfúrico y agua destilada en una proporción aproximada de un 40% de ácido y un 60% de agua. A esta mezcla se denomina electrolito. Las placas positivas se conectan al polo positivo, borne positivo, y las negativas al polo negativo, borne negativo, unido a una parte metálica del vehículo. Para el buen mantenimiento de la batería debemos 1. Comprobar el nivel del electrolito en los vasos de la batería, debiendo añadir agua destilada en el caso de que el electrolito no cubra las placas. Solo agua destilada, no ácido sulfúrico. Existen baterías sin mantenimiento en las que no es necesario comprobar ni añadir electrolito. 2. Limpiar las sulfataciones de los bornes de la batería y protegerlos con grasa o vaselina, así como apretar las conexiones. Si la batería está en mal estado, es posible que el motor de arranque gire lentamente y no arranque el motor del vehículo. Este motor de arranque es un pequeño motor eléctrico que recibe la corriente de la batería para hacer funcionar el motor del vehículo. Con lo cual, si al poner el contacto del motor y girar la llave de contacto, el motor gira muy lentamente, es porque la batería está descargada o en mal estado. Sistema de encendido. Es el encargado de provocar la chispa en los motores de gasolina para encender la mezcla de aire y carburante. Entre otros elementos consta de Bobina.
Es la que transforma la corriente de baja tensión, 12 voltios, en un voltaje de 25.000 a 35.000 voltios, que es la necesaria para que la chispa salte en las bujías. Bujías. Son las que producen la chispa eléctrica en el cilindro en el momento adecuado para inflamar la mezcla gasolina-aire. Las bujías se deben limpiar y reglar cuando lo indique el fabricante. El reglaje de encendido consiste en sincronizar el encendido con la distribución y el movimiento de los pistones para aprovechar mejor el combustible y el rendimiento del motor. Sistema de transmisión. El movimiento del motor se transmite por medio del embrague, caja de velocidades y por el árbol de transmisión hasta el diferencial, por donde se comunica el movimiento a las ruedas motrices, las cuales, al girar apoyadas sobre el suelo, producen el desplazamiento del vehículo. El motor puede enviar la fuerza a las ruedas delanteras, son vehículos de tracción; traseras, son vehículos de propulsión; todas las ruedas son vehículos de tracción total o 4x4. El embrague. Es el encargado de acoplar o desacoplar el movimiento del motor a caja de velocidades. Caja de velocidades. Se utiliza para aprovechar el número de revoluciones del motor, pues hay circunstancias en que el vehículo se detendría por falta de potencia del motor, por ejemplo, en subidas pronunciadas. La caja de velocidades desmultiplica a voluntad del conductor el número de revoluciones del motor, manteniéndolo a su velocidad de régimen y no descendiendo la velocidad del vehículo, consiguiéndose así un mayor rendimiento del motor. Cuando el motor se agota al intentar coronar una rampa, se debe cambiar a una relación de marchas más corta. Es recomendable usar el embrague el tiempo mínimo e indispensable. Cuando vayamos a cambiar de marcha, deberemos pisar el embrague a fondo. Árbol de transmisión. Se utiliza en los vehículos con motor delantero y propulsión a las ruedas traseras, o en los vehículos con motor trasero y tracción a las ruedas delanteras. El árbol de transmisión conecta la caja de cambios con las ruedas motrices.